Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 en el que revisamos en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal. El jurado lo halló responsable de falsificar los documentos comerciales de la organización Trump para encubrir un pago hecho a la actriz de cine porno Stormy Daniels para ocultar una relación sexual que supuestamente mantuvieron. La sentencia se conocerá el 11 de julio y el virtual candidato republicano podría ir a la cárcel. ¿Continuidad, cambio o sorpresa? Los mexicanos darán la respuesta a esta pregunta en las urnas este domingo. La heredera del proyecto de la llamada Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, se enfrenta a la candidata de la inédita alianza opositora de los partidos tradicionales mexicanos, el PRI, el PAN y el PRD, Xóchitl Gálvez, y al candidato que se define como independiente, Jorge Álvarez Maínez, por el cargo más importante del país. Además de presidente, se eligen 128 sillas del Senado y 500 diputados federales, así como los gobernadores de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Junto con ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, hay 19,000 cargos en juego. Por esto, algunos las llaman la elección más grande de la historia de México. Y vamos de inmediato a Estados Unidos con nuestra historia principal. A 5 meses de las elecciones presidenciales, el jurado concluyó que el expresidente Donald Trump falsificó los documentos comerciales de su empresa, la organización Trump, para ocultar un reembolso hecho a su entonces abogado Michael Cohen por un pago que hizo a la actriz de cine porno Stormy Daniels, para que mantuviera en silencio una relación sexual que supuestamente mantuvieron en 2006, para que no perjudicara su primera campaña a la presidencia en 2016, cuando competía contra Hillary Clinton. No solo porque Trump está casado con Melania desde 2005 y sus votantes son en su mayoría creyentes del matrimonio y el concepto tradicional de familia, sino que por la época se había conocido un audio de Trump alardeando sobre cómo por ser famoso podía, según sus palabras, agarrar a las mujeres por la vagina y hacer lo que quisiera. Esta decisión del jurado, integrado por 12 ciudadanos de Nueva York, crea un panorama inédito en la historia de Estados Unidos, ya que por primera vez no solo un expresidente fue condenado en un juicio penal, sino un candidato a las elecciones. Trump conocerá su sentencia, que incluso podría incluir la prisión, el 11 de julio. Esto es 4 días antes de la convención republicana en la que se va a oficializar su candidatura por el partido a las elecciones de noviembre. Trump responsabilizó al presidente Joe Biden del fallo y dijo que el verdadero veredicto se conocerá el 5 de noviembre. Es un grave peligro para nuestro país y la única manera en la que creen que pueden ganar esta elección es haciendo exactamente lo que están haciendo ahora, ganando en las cortes porque no pueden ganar en las urnas de votación. Y vamos a mostrarles, vamos a luchar. Sin embargo, Trump puede seguir aspirando a la presidencia e incluso llegar a la Casa Blanca si recibe una condena a prisión, pues la Constitución de Estados Unidos estipula solamente 3 requisitos para quienes desean llegar a la presidencia: que hayan nacido en Estados Unidos, que hayan vivido en el país al menos 14 años y que tengan 35 años de edad o más. Por lo que su contrincante y la campaña del presidente Joe Biden hicieron un llamado a los ciudadanos a votar. La amenaza que Trump representa para nuestra democracia nunca fue más grande. Está llevando a cabo una campaña de venganza, afirmando que será un dictador el primer día y haciendo un llamado a que nuestra constitución sea terminada para que pueda volver a ganar y mantener el poder. Un segundo mandato de Trump significa caos, arrebatar las libertades de los estadounidenses y fomentar la violencia política. Cambiamos de tema y nos vamos a México, que está camino a tener por primera vez en su historia a una mujer como presidenta. El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que goza de una popularidad que ronda el 60%, le heredó todo su capital político a Claudia Sheinbaum. La retan, por un lado, Xóchitl Gálvez, que se esforzó por unir a los partidos tradicionales en una fuerza opositora, y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. En aras de dar un cubrimiento justo a estos comicios, revisemos sus trayectorias. Claudia Sheinbaum tiene 61 años, ya lo decíamos, representa al oficialismo, el partido Morena. Tiene un doctorado en Ingeniería Energética.
Fue jefa de gobierno de la Ciudad de México y, por cierto, fue la primera mujer en ocupar ese cargo. Además, fue secretaria de Medio Ambiente de la ciudad. Con un aire presidencialista cerró su campaña en el Zócalo de la capital, donde está ubicado el Palacio Nacional. Y lo digo en plural porque, como lo hemos dicho, no llego sola, llegamos todas. Es tiempo de mujeres y de transformación. Y también aquí lo quiero decir, eso significa vivir sin miedo y libres de violencia. Y otra mujer con probabilidades de ser presidenta es Xóchitl Gálvez. También tiene 61 años, representa a la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, que reúne al Partido Acción Nacional PAN, al Partido Revolucionario Institucional PRI y al Partido de la Revolución Democrática PRD, que antes gobernaban México previo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Es ingeniera en computación y empresaria, y antes de aspirar a la presidencia fue senadora y dirigió la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En un acto más modesto, en la ciudad de Monterrey, la candidata cerró su campaña. Vamos a traer libertad donde hoy un gobierno autoritario quiere imponer sus decisiones. Vamos a defender la democracia juntos, todos unidos. Tenga la certeza que lo que está en juego este 2 de junio es prácticamente el futuro de México, el futuro de sus familias. Y el candidato que se define como independiente es Jorge Álvarez Maínez, va por Movimiento Ciudadano. Se alzó como una opción tanto contra AMLO como contra los partidos tradicionales, de los cuales hay hartazgo ciudadano. Tiene 38 años, estudió Relaciones Internacionales y anteriormente fue diputado y regidor del Ayuntamiento de Zacatecas. Hizo su cierre de campaña en Ciudad de México con un festival musical en el que llamó a los jóvenes. Queremos darle las gracias por lo que han hecho, por demostrarle al país que decían que los jóvenes eran apáticos, que somos una generación de cristal los millennials, que somos una generación de cristal porque que son una generación de cristal los centennials. Les demostramos que no es que no nos interese la política, no nos interesa su política. Así las cosas, es la primera vez en la historia de México que dos mujeres tienen posibilidades reales de ganar. Un país con un machismo arraigado y donde en promedio se registran 10 feminicidios al día y que además es calificado por la ONU como el más peligroso para las mujeres en América Latina. A esto se llega gracias a que la paridad se ha ido abriendo paso en los puestos de mando. Veamos el informe del equipo de France 24 en México. Entonces, ¿ya empezamos? Desde la mesa directiva de la Cámara Baja, la diputada Marcela Guerra dice que en México ha llegado el tiempo de las mujeres frente a la nación. Su tarea es reformar las leyes y la Constitución, y en un país donde diariamente son asesinadas 10 mujeres, reconoce la necesidad de hacerlo con una clara perspectiva de género. Es que la política cambia cuando está la participación activa de la mujer en la toma de decisiones. Y la política ha cambiado en México porque hemos aportado muchísimo. Y sobre todo en materia de violencia. Violencia de género, violencia vicaria, nuevos términos de violencia. En 2019 se aprobó la paridad total a nivel constitucional en México. Esta medida implica que la mitad de los cargos de decisión en los 3 poderes del Estado deben ser ocupados por mujeres. Además, esta paridad también se aplica a los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, donde Guadalupe Tadei se convirtió en la primera mujer en presidirlo. No es gratis que en un país como el nuestro, que se ha caracterizado de acuerdo a la narrativa pública por ser altamente machista, estemos cada vez más mujeres incluidas e imbuidas, involucradas en la vida pública de nuestro país. Por su parte, Olga Sánchez Cordero ha abierto camino a las mujeres en México. Fue la primera notaria en la capital y durante años la única mujer entre los 11 ministros de la Corte. También desempeñó la función de primera secretaria de Gobernación en México. Un día le pregunté a un ministro, ¿usted cree que una mujer puede llegar a ser presidenta de la Corte? Y su respuesta fue tajante, no. Y le dije, ¿y por qué no? A los hombres no nos gusta que nos manden las mujeres.
Sánchez Cordero, Guerra y Tadei coinciden en que, aunque la llegada de una mujer a la presidencia será un hecho trascendental, la lucha por la igualdad no está a salvo de un retroceso, especialmente en un país donde la violencia de género queda en un 95% impune. Otra de las cosas a observar este domingo es la elección del Congreso, que otorga gobernabilidad o no a quien sea la o el presidente. Nos lo explica desde la Ciudad de México nuestro corresponsal Mario Carboniel. En el actual proceso electoral en México, sin duda, lo más importante tanto para la coalición opositora como para Morena, el partido en el poder, y sus aliados, es conseguir la presidencia de la República. Sin embargo, una preocupación fundamental en ambos bloques es obtener también la mayoría calificada en el Congreso. En México existe una Cámara de Diputados y un Senado de la República, y cualquier iniciativa de reforma constitucional que envíe el titular del Ejecutivo debe ser aprobada por ambas cámaras. En el sexenio del presidente López Obrador, la tasa de aprobación de iniciativas es de solo el 63%. No solamente es más baja que la de sus tres antecesores, sino que es la más baja desde 1917. El presidente tiene mayoría, su partido Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero es una mayoría simple, no les alcanzan los votos para obtener las 2/3 partes y así aprobar las iniciativas de López Obrador. Esto se vio claramente con la iniciativa en materia eléctrica y aquella en materia político-electoral. En materia eléctrica, el presidente buscaba desaparecer los órganos reguladores y asegurar la preponderancia a la estatal Comisión Federal de Electricidad. La iniciativa constitucional de reforma político-electoral buscaba reducir el Congreso y que los consejeros y magistrados fueran electos vía el voto popular. Ambas fueron frenadas por la oposición en la Cámara de Diputados. Ello sin contar que en el Senado se conformó un bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD y en su momento Movimiento Ciudadano, con la intención precisamente de frenar toda aquella iniciativa de reforma constitucional que consideraran dañina. Es por ello que tanto la candidata oficialista Claudia Sheinbaum como la opositora Xóchitl Gálvez han llamado a cruzar en la boleta no solo la candidatura presidencial que ellas representan, sino también votar por los legisladores de los partidos que las apoyan, esto con la intención de, en caso de llegar a la presidencia, contar con las 2/3 partes, una mayoría calificada en el Congreso que les garantice gobernabilidad y les asegure que sus iniciativas serían aprobadas. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvieron Cristian Vargas y Luis Fernando Montes. Por favor, envíenme sus comentarios a la dirección que aparece en su pantalla. Y para más noticias de nuestro continente, sigan viendo France 24.